Tenemos, como dijimos hace un momentito, la presencia del diputado por Santiago, Mayo Vanés Martínez. Tenía mucho que no nos visitaba por aquí. Mayo Vanés, bienvenido a Buenos Días RD. Buenos días, contento de estar con ustedes, compartiendo esta mañana. Buenos días Esmeralda, buenos días Richard, y siempre activo. Mayo, una de las razones que te tenemos aquí, yo creo que es obvia. Estamos en reformas, y yo me pregunto, y te quiero preguntar a ti que estás cerca, que eres legislador del país, ¿por qué tantas reformas al mismo tiempo para la República Dominicana? Coincidieron reformas que venían incubándose desde hace mucho tiempo y que hoy están en el Congreso debatiéndose. Por lo menos la reforma constitucional, hoy estamos convocados para las 2 de la tarde, para segunda discusión. Entendemos que ya de hoy a mañana la reforma constitucional irá camino a Palacio para ser promulgada por el Poder Ejecutivo. Entendemos que también es una forma de dar el golpe, un solo golpe, al mismo tiempo, aprovechar y que el pueblo se queje y que el pueblo diga y tratar de que esto pase rápido para tratar de afectar lo menos posible a los candidatos o precandidatos del gobierno, que son bastantes, porque lo que vemos es que ha habido una reforma constitucional que fue simplemente sometida desde Palacio Nacional sin consultar a la sociedad, sin hacer ninguna vista pública, por un capricho y antojo de un gobernante de turno que no quería pasar sin haberle puesto la mano a la Constitución, porque esos 4 ejes que fueron tocados en la reforma a la Constitución, muchos de ellos eran innecesarios porque están contemplados en la Constitución Dominicana, como es la no reelección después de 2 periodos consecutivos. Eso es lo que no entiendo. Sí, pero la mayoría en aquellos tiempos la tocaron. Leonel la tocó, Hipólito la tocó, Danilo la tocó. Es decir, que como estaba, supuestamente, iban a volver a tocarla. Sí, y la podrán tocar en un futuro. Sí, pero es más difícil ahora, usted lo sabe. No es difícil. Con los plebiscitos que hay que hacer y las cosas que tiene. ¿Qué ocurre? Que de la misma forma que le están agregando un párrafo al artículo 168 de la Constitución, de esa misma manera, de esa misma forma, la pueden tocar para quitárselo, porque no ha pasado por un referéndum. ¿Qué significa esto? Que el artículo 124 de la Constitución lo prohibía. Sí. Para volver a reelegir su presidente tenía que tocar lo que están haciendo ahora. Ahora, si se hubiese realizado mediante un referéndum, para quitarlo había que hacer un referéndum. Pero no es ningún candado. Pero habla de referéndum. No habla de referéndum. Yo lo tengo aquí. No habla de referéndum. No se hizo, pero habla que se le pusieron en el párrafo el referéndum. No se le puso. Bueno, pues está malo. El artículo, la parte del 168 no habla de referéndum. El 168. En ese sentido, no veo qué candado que se le está poniendo, el candado, el mismo que tenía. Y también la supuesta independencia del Ministerio Público. El Ministerio Público no es el Procurador General de la República. El Ministerio Público es todos los fiscales, procuradores adjuntos, fiscales adjuntos de todo el país. No es un procurador para decir el Ministerio Público va a ser independiente porque la forma de designación ha sido cambiada. ¿Y cuál ha sido la forma de designación cambiada? Ahora lo designa mediante decreto el presidente de la República y lo va a seguir designando el presidente. Sí. A propuesta del presidente, el Consejo Nacional de la Magistratura lo va a ratificar. Que dicho sea de paso, el presidente de la República es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, es lo mismo. Peor aún, va a ser designado por 2 años. Ajá. El procurador va a tener la presión de que si no hay decisiones que no convienen al Poder Ejecutivo, en 2 años pueden quitarlo. Yo no veo el aporte que está haciendo una reforma constitucional a la República Dominicana.
porque esos dos aspectos ya estaban contemplados. En las diferentes comisiones que hay para las reformas, en la reforma constitucional ustedes abandonaron, ¿verdad? La oposición abandonó. ¿No están ustedes dentro de esas comisiones en las diferentes reformas No. o proyectos de reforma? En la reforma bicameral constitucional, el Partido de la Liberación Dominicana y demás partidos de oposición estábamos representados y estuvimos en todas las comisiones, en las 5 comisiones que se realizaron. Inclusive nosotros planteamos vistas públicas y fueron rechazadas. El pueblo no pudo opinar sobre qué convenía en la reforma constitucional. Pero votaron ustedes en contra, sabiendo aunque no fueran a ganar, porque entendemos que es mayoría la del gobierno. Votábamos en contra. La mayoría mecánica que tiene lo imponía tal cual lo está imponiendo en la Asamblea Nacional. Hay una mayoría mecánica que aplasta a cualquier propuesta de la oposición. 145. Mire lo que dice aquí, diputado, los 5 candados. Petrifica el artículo 124. Ningún presidente podrá ocupar el cargo por más de 2 periodos consecutivos. Esta cláusula será especialmente difícil de modificar. El artículo 268. Para modificar el artículo 124, primero debe realizarse una reforma para destripificar el artículo que contempla aún más cualquier intento de alterar. Artículo 278. Obliga a realizar un referendo aprobatorio para cualquier reforma que afecte las cláusulas esenciales del sistema presidencial, añadiendo una barrera de proceso. La ley de referendo aprobatorio, esta ley establece plazos sumamente cortos para realizar los referendos, haciendo que el proceso prácticamente invade la práctica. Prohibición de la reforma que beneficia al presidente en ejercicio, que se permite realizar reformas constitucionales que favorezcan al presidente, que está en función de garantizando así cualquier modificación que no beneficie a los actuales líderes. Es que eso es una utopía, porque para modificar ese artículo 268 de la Constitución no se hizo referéndum, y esa era una cláusula pétrea, y esa fue una de las críticas que hicimos. Ese artículo que habla de que nuestro gobierno va a ser republicano, democrático, representativo, para usted modificarlo, usted necesita un referéndum. Sin embargo, a ese artículo se le agrega un párrafo que en cierta medida es una modificación y no va a referéndum. Significa que de la misma manera que fue modificado y le fue adicionado más contenido, podrá hacerse una reforma constitucional que tenga la mayoría que tiene ahora el partido oficialista. Si se me hubiese respetado y dice, no, agregar un contenido a ese artículo es por referéndum, cuando haya que volver a tocar ese artículo, hay que hacer un referéndum, pero no se hizo. Y esa fue una de las críticas que nosotros hicimos en la reforma, de que usted no puede hacer algo, modificar un artículo que está supuestamente petrificado. Bien. Está petrificado, usted le agrega contenido, le pone, le agrega, entonces usted lo está haciendo sin referéndum. Entonces, ¿qué te va a obligar a hacer lo mismo en una reforma constitucional, enviarla a referéndum, cuando usted no lo hizo y le agregó a ese artículo los motivos, el supuesto candado de la no reelección? O sea que ese candado, de la misma forma que se abrió ahora, que fue mediante una asamblea revisora, podrá hacerse en un futuro. Y eso es lo que te explicaba, que hubiese sido lo adecuado no haberlo tocado de esta manera y mandarlo a un referéndum. Había que convocar el país, eso era un gasto. Pudo haberse hecho esa pregunta en el 2028, hacer el referéndum y aprovechar en el 2028 que se convoca elecciones y agregar una boleta con una pregunta. Eso era todo. Y ahí sí que quedaba petrificado la no reelección, porque para usted cambiar lo que usted hizo mediante un referéndum, ¿qué usted necesita? Otro referéndum. Ahora, sí, tú no me puedes hablar a mí de que tú necesitas un referéndum para hacer algo que no lo hiciste mediante un referéndum. Sí. Y eso es lo lógico.
Y eso, bueno, ya la parte de la reforma constitucional podemos decir que ya, como dijiste al principio, está a paso ya de que llegue al Palacio Nacional y que sea ya promulgada por el presidente de la República. En el caso de la reforma fiscal, que es lo que más le ha preocupado a los dominicanos, y es entendible porque habla del gasto que vamos a tener, que nos van a subir, las cosas que serán más difíciles, y viendo en lo que ganamos como sueldo, vamos a hablar, que eso no va a cambiar. Entonces, ¿qué papel van a jugar ustedes como siendo la oposición? Hablamos del PLD y también la Fuerza del Pueblo en estos próximos días con relación a la reforma fiscal. Entendemos que esta reforma fiscal va a impactar grandemente a la clase media, no hay duda, a los pobres, inclusive a los empresarios. A los pobres los va a beneficiar, en vez de 1.200 van a dar 2.000. Pero todo va a estar caro. ¿Y para qué te va a resolver que te den 200 si todo va a estar más caro? Wow, Estamos hablando de que el 18% del ITEVI, que ahora va a ser el IVA, impuesto sobre el valor agregado, hay unos 600 artículos que estaban exentos de impuestos, Sí. De la canasta básica. Incluyendo la carne de res y la de cerdo. ¿Usted sabe lo que es eso? El ñame, Impuesto también, lleva impuesto. el ñame, la yautía y el guineo. Todo. Pues somos importadores de guineo, Todo. por ahí le van a dar su garrotazo. Fue más fácil decir cuáles No te artículos y servicios no tienen impuestos que enumerar lo que llevan. Los servicios funerarios no van a tener impuestos, la cremación, etcétera. Son muy pocos servicios los que no van a tener impuestos. Entiendo que debe ser un sacrificio de todo, empezando por el gobierno, Sí. porque solamente son 122.000 millones de pesos que va a buscar el gobierno en esta reforma fiscal. Y yo le identifico dónde puede el gobierno buscar 122.000 millones de pesos para no sacrificar al pueblo. ¿Cómo cuál? Hay 9.500 millones de pesos que son de publicidad. Hasta 2020 eso eran 1.500 millones de pesos. Ahí podemos buscar 8.000 millones de pesos. Pero no, eso no se ve. Yo no lo he visto ese dinero. ¿A dónde se queda? Ellos llegan, Es un grupo. a ellos llega a mucha gente. Podemos buscar en las pensiones que fueron para comprar los compañeros, hay 60.000 millones de pesos. Hay 100.000 millones en nuevos empleos, sin haberse creado nuevos servicios, ni haberse creado nuevas instituciones, todo por el contrario. La nómina pública. La nómina pública debió haberse reducido porque el gobierno se ha afanado en que ha reducido instituciones. En vez de crear 100.000 millones de pesos en nuevos empleos, lo que debió fue reducir los empleos hasta el 2020, porque eso era lo que ellos prometían. Ahí van alrededor de 170.000 millones de pesos. Sí, pero van muchos compañeros suyos entonces para la calle. El servicio eléctrico, el déficit andaba en 400 millones de dólares, ahora anda por los 1.400, 1.500 millones de dólares. Ahí podemos buscarnos el doble de lo que necesita el gobierno en la reforma fiscal, que son 122.000 millones de pesos que se va a buscar y se va a impactar a la sociedad. Nosotros como clase media, clase pobre, va a impactar en los ingresos en alrededor de un 20%, porque va a impactar en la clase media, el que tiene una casa promedio en una urbanización que cuesta 10 millones, 12 millones de pesos, que cualquier casita con la inflación lo cuesta ahora, un apartamento Sí. que cueste 120.000 dólares, que cueste 150.000 dólares, va a pagar de IPI más de 100.000 pesos al año. Si usted lo divide entre los 12 meses, va a estar pagando prácticamente un alquiler de su propia casa. Pero ahí cruzando la calle hay casitas que la gente saque una mesita para vender habichuelas que cuesta 7 millones de pesos. ¿Y con qué va a pagar esa señora eso? Ahí cruzando la calle del otro lado. La que vende, por ejemplo, del otro lado que vende café. Y tenemos una crítica porque si usted sube el IPI de 0.5 a 1% y actualiza el valor
de los inmuebles, usted está cobrando doble. Porque una casa que actualmente está valorada en 5 millones de pesos, usted actualiza su precio, puede tener la seguridad que va a costar Sí. 10 millones de pesos y le va a aplicar un 1%, no a 5 millones, sino a 10. Es Entonces decir, van a que subir los alquileres automáticamente. van a subir los Que no alquileres. tiene una casa, un Sí. apartamento que tenga que alquilar pagará más. Va a pagar impuestos. Mucha gente que tiene un apartamento en Airbnb, en una plataforma, también va a pagar ITEVIS, va a pagar impuestos. Eso va a crear la informalidad. ¿Ya? Yo busco un amigo que me lo alquile. Sí, va a crear la informalidad. Entonces entendemos que el Congreso de la República debe escuchar a todos los sectores de nuestra sociedad para equilibrar la balanza, porque muchos servicios, aparte de los impuestos creados, muchos servicios van a aumentar de precios. Ahora, por ejemplo, también tienen contemplado, porque una cosa lo que tiene contemplado, tenemos la esperanza de que realmente no todo pase, es verdad. En el caso, por ejemplo, de lo que se paga de servicio escolar, la parte privada, que muchas personas presentan eso para al final de año, que poder bajar lo que van a pagar de impuestos. Sin embargo, eso se dice que en la reforma que se pretende poner se va a quitar. Eso está siendo eliminado, por lo menos en la propuesta de reforma fiscal. Las deducciones de gastos en educación, que muchos... Hay gente que tiene 3 hijos en un colegio. 3 hijos, y recibía un alivio con las deducciones de impuesto escolar. Creemos que sí, que debemos escuchar, y ya nosotros empezamos a escuchar a la sociedad. Nos reunimos con la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago el pasado viernes y escuchamos sus pareceres y sus sugerencias para llevarla al Congreso, y entendemos que en esta ocasión, ya para el próximo jueves, hay vistas públicas abiertas, es decir, que todos los sectores de nuestra sociedad, de asociaciones, comerciantes y personas de nuestra sociedad podrán ir y exponer sus pareceres, porque ese proyecto de reforma, si el oficialismo, que es quien tiene la mayoría, tiene el deseo de escuchar a todos los sectores y aplicar muchas de las sugerencias, es la oportunidad de que la sociedad vaya a exponer el próximo jueves a las vistas públicas. Pero se habla, o sea, el gobierno dice que sí se reunió con los diferentes sectores. Convocó. Sin embargo, hemos escuchado sectores, asociaciones que han dicho que el gobierno no tiene tú algún conocimiento de que sea cierto o no, que previamente se hayan reunido con sectores para plantear lo que iba a tratar la reforma fiscal. Nosotros no vimos ninguna convocatoria, igual que a la reforma constitucional, nadie del gobierno se reunió con los sectores para escucharlo. Simplemente entiendo que fue en Palacio Nacional, el ministro de Hacienda, Planificación, se reunieron y decían, por aquí hay que hacer recorte, por aquí hay que poner impuestos, y se conformó un proyecto de reforma para recaudar 122.000 millones de pesos, que entendemos que no va a solucionar absolutamente nada, más que crear impuestos, la canasta básica que prácticamente que estaba exenta hoy va a tener impuestos. Lo mínimo que va a impactar es en un 18, un 20% a nuestra sociedad en los ingresos de todos, y mucho más, porque si usted le pone un impuesto a las cargas, todo el transporte en República Dominicana define los precios de los productos. Y si usted, aparte de subir el ITEVI, que ahora será IVA, los productos y mercancías van a salir el transporte más caro porque usted está impactando con impuestos, significa que va a ser un aumento geométrico, porque aspectos fundamentales que inciden directamente en los precios, usted lo está impactando, como la carga del transporte. Lo que esperamos es sencillamente una situación difícil para los próximos años en República Dominicana. Que uno de los países que se paga más impuestos y entonces no se le devuelve.
No se devuelve nada aquí comparativamente. Y- Usted tiene la ley de seguridad nacional, por ejemplo. Si usted no cotiza, usted que se queda sin seguro. Después de los 65 años que usted diga retirarse, usted no se está cotizando, usted va para su casa a morirse, porque no hay seguro. Entonces, todos los gobiernos han sido irresponsables en base a esa ley. Y no se ha replanteado, decir, bueno, pero cuando yo lo necesito más el seguro, que estoy viejo, que no encuentro qué hacer, que ni caminar puedo, me quedo sin seguro. Entonces, tampoco se habla en ningún congreso, se ha hablado de eso. Y hay algo sencillo. Mucha gente tiene dinero en cooperativas, en un certificado, en el banco. El impuesto a pagar actualmente es Un el 10%. 10%. Eso aumentará a un 27%. Entonces la gente va a tener que guardar debajo del colchón otra vez los de dinero, como el tiempo de antes. Vamos a tener que hacer botijas, ¿te Pero recuerdas? que ahí por lo menos en esa parte No, se hubiera increíble. conseguido esos 122 mil millones. Porque aquí la mayoría de gente, hay gente que vive de lo poco que tiene ahorrado.